Quiero extender en primer lugar un cordial saludo a todos los seguidores de este programa en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús y desearles las bendiciones de parte del Señor y la riqueza de su Espíritu esté manifestando en la vida individual, personal o familiar de cada uno en esta ocasión. Estamos aquí en este tiempo una vez más para escuchar y compartir el poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el cual da vida, salva, libera y ayuda a todo aquel que lo recibe con fe. Y ante todo quisiera que tú y yo podamos orar una vez más al Dios pidiendo su provisión espiritual, su presencia sobre este tiempo. Así puede inclinarse conmigo o cerrar sus ojos para orar al Señor en el nombre de Jesús. Eterno Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, en esta ocasión te damos muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Te pido para que tu Espíritu pueda hablar a todos nosotros, pueda dar vida a cada alma, a cada persona que esté escuchando con fe esta palabra. Y que tu Espíritu Santo sane, resucite, libere a toda persona que esté muerta espiritualmente o esté ciega, Señor, en un sentido espiritual, para que pueda ver la realidad de la vida y entender el propósito por el cual el Señor nos condujo en este mundo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. En este tiempo quiero compartir con ustedes un mensaje interesante, importante, que tiene que ver con el poder del ayuno. Estaremos abriendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su capítulo 17, comenzando con el versículo 14 hasta el versículo 21. Si tiene su palabra, puede abrir su Biblia y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Así dice: y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre, y cayendo de rodillas delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos, y no le pudieron sanar. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en una ocasión donde los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que atormentaba la vida de un joven que quería seguir viviendo. En este lugar observamos, en primer lugar, que Jesús viene de una montaña, la montaña de la Transfiguración, donde los discípulos que le acompañaron vieron la gloria de Dios. La Biblia dice que en Jesús se pudo ver la presencia real de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Por lo que en la vida de Jesús siempre estuvo presente la gloria de Dios. Y esta gloria fue la que se manifestó de una manera poderosa en el monte de la Transfiguración. Y en este encuentro, Pedro dijo que era mejor que pusieran 3 enramadas de acuerdo a la revelación que habían recibido. En síntesis, Pedro y otros discípulos vieron algo que les llamó la atención. Vieron algo sobrenatural en la persona de Jesucristo. Y después de este milagro, después de esta manifestación poderosa de Dios, bajaron del monte conversando con el Señor. Y de repente Jesús se encuentra con un hombre que había traído a su hijo a los pies de los discípulos para que lo sanaran. Pero los discípulos incapacitados, los discípulos sin el poder, no pudieron echar fuera el demonio que atormentaba la vida de esta criatura. No podemos especificar exactamente qué enfermedad tenía este hijo. Algunos dicen que tenía epilepsia, otros dicen que tenía un ataque espiritual y mucho más. Hay muchos comentarios y comentaristas que hablan o intentan explicar el problema de este muchacho. Como vemos aquí, Mateo nos dice que el chico tenía una enfermedad, era lunático. En fin, lo más importante no es saber qué enfermedad tenía o qué problema padecía. Lo único que podemos ver aquí es que el niño estaba muy mal. Su vida corría un riesgo, según la explicación de su padre. Ellos han hecho todo lo posible. Ellos han hecho todo lo que está en su alcance. Se han ido a los médicos no han podido. Yo pienso que habían visitado curanderías y los curanderos tampoco pudieron con este problema. Y el padre o los padres estaban desesperados, estaban cansados, ya no sabían a dónde ir ni qué hacer. Pero viendo a su hijo en ese estado, yo puedo imaginar que sus corazones no estaban felices, no estaban alegres. Ellos no dormían en paz. Era una preocupación
que ellos llevaban en cualquier lugar donde se iban. Porque según el padre, el hijo varias veces se caía en el fuego cuando eso le atacaba. Y yo creo que esta situación no permitía que el hijo se quedara solo por un momento, porque en cualquier instante eso les atacaba. Bueno, le atacaba al niño y los padres estaban muy preocupados. Entonces, yo sé que hay familias, hay personas que viven preocupadas por diferentes situaciones, por diferentes problemas, las cuales no encuentran solución. Hay gente que se preocupa de sus propias vidas. Hay personas que tienen miedo. Entonces, porque a lo mejor ha tenido un sueño espantoso. A lo mejor le persiguen algunos demonios. O a lo mejor no duerme tranquilo porque hay personas que vienen de noche y se relacionan con él o con ella. Siempre hay situaciones que les preocupa a la gente o le molesta a uno. Pero este hombre, cansado de este problema, vino a los discípulos para que echaran fuera el demonio, pero encuentra una decepción. Son incapaces de reprender al demonio, entonces la esperanza se fue. Pero en un momento llega el Señor de la montaña de la transfiguración. Y el padre viene corriendo y se postra ante los pies de Jesús. Le presenta la situación. Lo primero que hizo Jesús fue reprender, fue hablar duramente a los discípulos. Le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo yo he de estar con vosotros? No habéis podido echar fuera a este demonio, a pesar de recibir las instrucciones de Jesús, a pesar de recibir su orientación en diferentes aspectos, viendo los milagros, prodigios y todo lo que hacía el Señor en medio de ellos, pero hasta ese entonces no estaban capacitados para poder enfrentar una situación como esta. Generación incrédula. La incredulidad todavía estaba en sus corazones, aunque estaban con Jesús. Yo creo que en nuestras vidas podemos experimentar la misma realidad. Hay personas que siguen con problemas crónicos, siguen con situaciones incesantes, habiendo conocido a Jesús. Otros siguen sufriendo en este mundo, habiendo el evangelio del Señor. Van de curandería a curandería, van de hospital a hospital, van de lugar a lugar, buscando remedio. Acuden a cualquier lugar para encontrar el remedio, pero nunca lo hallan. Pero Jesús está reprendiendo la incredulidad de muchos corazones, porque si el hombre no cree, nunca verá la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 11:40 a Marta y a María, cuando él estaba yendo a la tumba para resucitar a Lázaro. Y Marta dice, Señor, no hace falta. Jesús dice, yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. La gloria de Dios no es posible si el corazón no cree en la persona de Jesús. Si tomamos a Jesús como un hombre histórico, si tomamos a Jesús como uno que simplemente vino a este mundo, si no consideramos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras vidas, el Salvador de la humanidad, y le tomamos en serio en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, no podremos ver el milagro de la gloria de Dios. Jesús dice, generación incrédula, ¿hasta cuánto tiempo he de estar con vosotros? Yo creo que hay muchos
que Jesús les encontrará sufriendo lo mismo, habiendo dejado el remedio para que puedan tener solución a sus problemas y a sus vidas. Tú que me estás siguiendo en este momento, reciba el Evangelio con todo corazón y crea en Jesús, porque ahí está la solución, ahí está el remedio. Ahora, después de reprender la incredulidad, él comenzó a conversar con el Padre para conocer más o menos cuál era la situación y hasta cuánto tiempo este hombre había llevado a este niño con esta situación. Entonces, después de conversar con el Padre, inmediatamente le dice que Jesús reprendió el demonio, el cual salió de la vida del muchacho en la misma hora y se quedó libre. En la misma hora. No fue un proceso de una semana. No fue el proceso de todo un día peleando con el demonio. No fue el proceso de todo un mes o de un año orando por un demonio. La Biblia dice, en la misma hora Jesús reprendió al demonio y el demonio salió de este muchacho y se quedó sano y libre. Hay mucha gente que su demonio nunca sale. Sale de lugar a lugar. Busca profetas, se va de iglesia a iglesia, echando a un solo demonio y nunca sale. Y mucho más. Hay otros que pueden orar una semana, pueden orar un mes peleando con un demonio que al final les deja cansados y fatigados. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la realidad de lo que pasa en esos casos? Ahora, después de esta lucha, los padres se fueron, pero más tarde los discípulos curiosos se reunieron con el Señor en secreto y le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe. Y añade en el versículo 21, dice, pero este género no sale sino por oración y ayuno. Yo quiero que prestes atención a estas palabras. Dice, este género, este tipo de demonios. Aquí Jesús está hablando de categoría de demonios, de jerarquía de demonios. En el mundo espiritual, todos los demonios no tienen la misma potencia, ni tienen el mismo poder. Hay una jerarquía de demonios. La Biblia cuenta la historia de Daniel. Daniel estuvo orando y ayunando durante 21 días, pidiendo al Señor por la liberación de Israel en Babilonia, en la esclavitud. Y desde el día que comenzó a orar, la Biblia dice que Dios envió un ángel para traerle una noticia, pero el príncipe, el demonio de Persia, detuvo al ángel para que no llevara la noticia a Daniel mientras estaba ayunando durante 21 días. Entonces, hasta que el Señor envió otro ángel, el arcángel Miguel, el cual vino y luchó contra el príncipe de Persia y liberó al ángel para que llevara el mensaje a Daniel. Es decir, el mismo día, cuando comenzó a orar Daniel, el Señor le había concedido la respuesta, pero hubo un principado. Era una jerarquía de demonios. Entonces, aquí podemos ver que Jesús habla de niveles de principados, de poderes. Dice, este género
este nivel, esta categoría de demonios no salen sino con oración y ayuno. La pregunta aquí es, ¿quiénes deben practicar este ayuno? Yo creo que el contexto nos sitúa mejor. Jesús aquí ya no está hablando a la multitud. Jesús está hablando a los discípulos que le hicieron la pregunta, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Luego cuando Jesús responde, está respondiendo a los discípulos, diciéndoles que es necesario que oren y ayunen para hacer frente a ese tipo de demonios. Déjame decir que en este lugar Jesús no está hablando al niño ni al padre. Está hablando a sus discípulos. Hoy en día observamos en diferentes lugares donde la gente somete en ayuno a personas que no conocen lo que es el ayuno. Hoy podemos ver, llega una persona X a un lugar, a una iglesia, para buscar solución de un problema o está enfermo, tiene demonios. Y a veces le dicen, quédate en ayuno durante 3 días, o durante una semana, o durante no sé cuánto tiempo. Entonces la persona no entiende lo que es el ayuno, no sabe por qué hay que ayunar. Entonces, y muchos alegan diciendo que no, este género no sale sino con ayuno y oración. Pero en este lugar Jesús no está hablando al enfermo. Jesús no está hablando a los padres. Jesús está hablando a los discípulos que deben ayunar y deben orar para poder liberar a personas de ese tipo. Porque el ayuno es una disciplina espiritual. Y si una persona no es espiritual, no puede practicar esta disciplina. El ayuno no es una fuerza que simplemente actúa automáticamente para poder operar en la vida de la persona. Hay personas que ayunan en nuestra sociedad porque quieren adelgazar, quieren perder el peso. Hay personas que ayunan a lo mejor porque está sufriendo una situación. Entonces, y mucho más, esto no es ayuno espiritual. El ayuno espiritual es lo que practica la persona que tiene su vida consagrada a Dios. La persona que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, sí que debe ayunar, sí que debe buscar a Dios para que el Señor se manifieste en él y poder actuar con poder y autoridad sobre el área donde necesita operar. Entonces aquí estos discípulos, Jesús les dice, tienen que pasar tiempo, deben orar mucho. Como Jesús mismo oraba, pasaba noches en la montaña orando. Se despertaba muy temprano, se iba al monte para orar. Y los discípulos le buscaban, le encontraban orando. Jesús antes de empezar el ministerio ayunó durante 40 días y 40 noches. Entonces, buscando intimidad con el Señor. A Jesús nunca le vimos diciendo a un enfermo, ponte a ayunar y orar. Jesús él mismo ayunaba, se sacrificaba y Dios le llenaba para poder intervenir en diferentes situaciones y casos de la vida. Entonces, querido hermano, querida hermana, debemos seguir la palabra de Dios. Debemos mirar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios nos ha llamado a servirle, si Dios nos ha llamado a orientar al mundo a la verdad, debemos enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Hay personas que pueden ayunar, pero no encuentran una solución después de haber ayunado. ¿Por qué? Porque no han hecho el ayuno aprobado por Dios. No saben que para ayunar uno tiene que arrepentirse. El ayuno es un sacrificio donde la persona tiene que sacrificar sus hábitos, tiene que sacrificar su carácter, tiene que sacrificar su cuerpo
para quemar el pecado, para quemar el mal, para quemar los malos hábitos, caracteres, entonces, y todas las cosas que no glorifican a Dios. El ayuno no es simplemente pasar hambre. El ayuno que glorifica a Dios necesita que podamos sacrificar las cosas malas en nuestras vidas para dedicarnos a Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios nos llena, Dios nos capacita para que podamos ser instrumentos útiles para Él. Entonces, este es el sentido real por el cual tú y yo debemos ayunar. De tal manera que el ayuno tiene poder. El ayuno tiene poder. Porque Jesús dice que para que se pueda hacer frente a situaciones tan fuertes como estas situaciones que hemos visto aquí, hace falta tener una vida de oración y ayuno. Debemos ayunar. De esto hemos dado el ejemplo de Daniel. Daniel estaba ayunando durante 21 días, pero él no necesitaba ayunar 21 días. Él solamente con el primer día encontramos que Dios ya le dio la respuesta desde el primer día. ¿Por qué? Porque la vida de Daniel era una vida consagrada a Dios. La vida de Daniel era una vida que agradaba a Dios en todos los sentidos. Entonces, y cuando él se va con una necesidad ante Dios, inmediatamente el Señor ya le ofrece una respuesta. Aunque el príncipe se opuso contra él, contra la oración de Daniel, Dios ya le había respondido. Por lo tanto, cuando un siervo de Dios, cuando una persona ayuna y estando en buena relación con el Señor, habiendo ordenado su vida, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo el Evangelio, la respuesta no tarda. El remedio no dura mucho tiempo. El Señor corresponde, sabe, ahí está mi siervo, ahí está mi hijo. Si él se pone a afligir su alma, yo no voy a tardar en responderle inmediatamente. Dios interviene y obra, quiero decir, el milagro. Así, querido hermano, querida hermana, si queremos ver la mano de Dios cuando ayunamos, entonces primero debemos consagrar nuestras vidas al Señor. Debemos arreglar nuestras vidas con Dios. No sea que pases todo el tiempo sufriendo el hambre y luego sin obtener la respuesta. Yo creo que el ayuno tiene poder. El ayuno tiene poder. He visto personas que han ayunado por un caso, por una enfermedad que tenía en su vida. Durante 3 días ayunando y orando al Señor, y Dios interviene en su vida. He visto a personas que han orado por sus hijos, que son callejeros, sus hijos que ya no tienen una morada fija, viven en cualquier parte, en casas abandonadas, pero después que el padre o la madre se pone a ayunar, el Señor interviene y el hijo se restaura. He visto vidas que cambian. He visto matrimonios restaurados porque la mujer se ha puesto a ayunar y buscar al Señor. He visto hombres que se ponen a ayunar porque quieren conseguir una pareja ideal
Y cuando ayuna y ora, el Señor trae un regalo especial para él. Y he visto otros que lo han hecho y no han visto nada. ¿Por qué? Porque no supieron ayunar, no supieron inclinarse delante de Dios. Así quiero animarte en esta ocasión, que ayune con sentido. No ayune como una manera de forzar a Dios, como una manera de obligar a Dios. Para que el ayuno tenga efectos, tenga resultados, hace falta que primero podamos rendir nuestras vidas a Dios en la obediencia. Y cuando existe eso, cuando aflijas tu cuerpo o tu alma, la respuesta no tardará en llegar. No debemos obligar a la gente que no conoce a Dios que ayunen, porque Jesús no dijo que ellos deben ayunar, ni los apóstoles les obligaron a ayunar en ninguna ocasión. Querido siervo, querida sierva de Dios, la persona que debe ayunar es la persona que Dios ha escogido para servir. Los pastores, los profetas, los apóstoles, los líderes deben ayunar para suplir las necesidades del pueblo de Dios y buscar al Señor. Si una persona ya entiende lo que es el ayuno, esta persona sí debe ayunar, en lugar de dejar de sufrir de hambre. Entonces, porque muchos lo hacen, porque lo han dicho, no lo hace de corazón. Pero el que entiende lo que es el ayuno lo hará de corazón y Dios se glorifica. Así en este momento, no sé qué situación estás pasando, tú que me estás siguiendo en este momento. A lo mejor tengas un problema, puede ser espiritual, familiar, de trabajo, social, etcétera, etcétera. Si quieres encontrar la respuesta, busque al Señor. Humíllate ante Él y Dios te concederá la respuesta, como lo hizo a Daniel y como lo ha hecho a otros tantos. Entrega tu vida a Jesús y el Señor te liberará de todo lo que sea. No ayunes si tu vida no está con Jesús. Cuando ayunas con Jesús, ahí hay sentido y el milagro llegará y no tardará en llegar. Por eso quiero inclinarte en este tiempo ante Dios, que puedas mirar al Señor y decir al Señor: yo estoy aquí, mi vida no está con Jesús, mi vida no está rendida a Jesús, pero yo quiero que Él forme parte de mí, Él pueda guiarme a partir de ese momento. Inclínate y yo voy a orar, y tú también vas a orar en este tiempo y el Señor te recibirá. Si estás pasando una situación, estás luchando por algo, humíllate al Señor y búscale de verdad y Dios va a conceder la respuesta. Señor Padre Santo, en esta ocasión te pedimos por estos hermanos que ahora están entregando sus vidas a Jesús. Padre, Jesucristo siempre será la solución. Jesucristo siempre será la respuesta. Jesucristo siempre será el remedio. Cualquier persona que ahora está confesando sus pecados, está confesando sus hechos, está confesando sus malas obras para rendirse a Jesús, recíbela, acéptela y cambie su vida, lavando su pasado para proyectar un nuevo futuro. Señor, ayuda a todo aquel que ahora está enfermo, tiene alguna dolencia, tiene alguna situación que no puede cambiar él por sus fuerzas ni por su capacidad. Ha recorrido diferentes lugares, ha buscado varias soluciones, pero en esta ocasión yo te pido para que puedas extender tu mano sobre él y que a partir de ahora, Señor, tú puedas vivificar su cuerpo o su espíritu para que tengan
lo que realmente hace falta en esa vida. Gracias, Señor. Reciba tú la gloria, reciba la honra y reciba la exaltación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, estamos orando en esta ocasión. Gracias, Dios, por tu milagro y por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, querido hermano, querida hermana, si has tomado la decisión de recibir a Jesús en este tiempo como Señor y Salvador, siempre le aconsejo, busque un lugar donde puedan enseñarte la sana palabra de Dios. Si ayunaba de una forma incorrecta, a partir de este momento, comience a ayunar mejor para la gloria de Dios y verás que el Señor es bueno. Entonces, si tiene alguna necesidad, no dude en contactarse con nosotros en el siguiente número de teléfono, 555-40-13-26. 555-40-13-26. Entonces, si ha llamado estos días y no pudo ver la respuesta, el teléfono tenía un problema, el contacto no funcionaba bien, pero a partir de ahora puedes llamar a ese contacto y estamos dispuestos para aconsejar, para orar y para guiar para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente en el nombre de Jesús.